Otro modelo de planeación es la corporativa sistemática de George Steiner. Dice que para George Steiner, la esencia de la planeación estratégica consiste en la identificación sistemática de las oportunidades y peligros que surgen en un futuro, los cuales combinados con otros datos importantes proporcionan la base para que una empresa tome mejores decisiones en el presente para explotar las oportunidades y evitar los peligros. Entonces, en este punto es volver a este análisis de situación. Recuerden que los días pasados estuvimos viendo auditoría de situación. Y la auditoría de situación es el verificar cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades y nuestras amenazas, ¿no? Lo que es el análisis FODA, que brevemente estuvimos viendo. Analizamos un poquito más las auditorías de situación en el sentido de cómo debe funcionar la empresa y en qué sentido se tiene que aplicar una auditoría de situación. Sin embargo, pues bueno, estas estrategias que vemos a través del FODA pues nos permiten saber cuáles serían nuestros escenarios más negativos en este sentido y los positivos, ¿no? Debemos de analizar a la empresa en los dos aspectos. Para Steiner, planear significa diseñar un futuro deseado e identificar las formas para lograrlo. Señala tres premisas también. La planeación estratégica es un proceso que inicia con el establecimiento de metas, la definición de estrategias y políticas para lograr esas metas y tercero, el desarrollo de planes detallados para asegurar la implementación de las estrategias y así obtener los fines buscados. Otra vez, hablamos de dos aspectos importantes, planeación estratégica y planeación táctica, ¿no? Estos dos puntos nos ayudan entonces a entender que para poder realizar una planeación estratégica también se requiere una planeación táctica, ¿sí? Analizar cómo vas a tener, cuáles son los recursos. Si bien en muchos casos, si hablamos de planeación estratégica, dicen no inmiscuir los recursos, claro que se requieren los recursos para poder funcionar, ¿no? Yo no puedo tener a un consultor externo haciendo como que hace, ¿no? Yo quiero que ese consultor externo, ese consultor que me ayude a formalizar con claridad a mi empresa, pues también me dé resultados. Y si él me da resultados, la gente, la que yo tengo dentro de la empresa, también me tiene que dar resultados. Muchas veces nosotros como directores de la misma empresa perdemos el piso en cómo funcionan las cosas y funcionamos como nos dicta nuestro instinto, pero sin embargo, si tomamos en cuenta estas precisas que nos menciona Steiner, que es planeación como proceso, establecimiento de metas de la organización, no del dueño, de la organización. Que eso es algo bien interesante también de entender. ¿Sí? Si el dueño no entiende que tiene que darle oportunidad a la gente a trabajar, pues entonces no tendría caso ninguna situación de implantar un plan estratégico como empresa. El dueño es muy importante porque es el de la lana, al final de cuentas, ¿sí? Pero no es el todo, no es la empresa. No es la organización, es parte de la organización. Estrategias y políticas para lograr esas metas. ¿Quién tiene que lograr estas estrategias? Pues bueno, son diferentes actores dentro de nuestra etapa productiva como empresa. Son diferentes niveles, tanto gerenciales como operativos, que todos ellos tienen que lograr establecer sus propias políticas de trabajo. Cada una de las áreas tiene que establecer con claridad cuáles son sus funciones y cuáles son sus modelos operativos con los que tiene que funcionar. Si algo está fuera de o si se implementa un tema desde fuera, desde alguien que no conoce cómo funciona la empresa, pues simplemente las cosas no funcionan. Tiene que ser la gente que está operando. Tiene que ser la gente la que defina la estrategia también. ¿Sí? Claro, cada uno tiene sus funciones específicas
lo vemos dentro de este campo organizacional y sobre todo en el servicio público se da de que todo el mundo quiere evadir su responsabilidad, sin embargo, cada uno tiene una responsabilidad específica en la parte que le toca y cada uno tiene una función. También se cometen errores por la omisión, ¿eh? Entonces, lo que no hemos entendido en la parte de funcionamiento es que tratar de eximirlos de una responsabilidad no nos lleva a gran camino. No estamos trabajando como organización. Dice en el último punto de estas premisas, el desarrollo de planes detallados para asegurar la implantación de la estrategia y así obtener los fines buscados. ¿Trabajamos en conjunto o trabajamos en conjunto? ¿Sí? No hay otra forma. Hay otros dos puntos interesantes que nos plantea este autor. Dice, el proceso se decide de antemano ante el tipo de esfuerzos de planeación que debe hacerse, cuándo y cómo debe realizarse, quién lo hará y qué se hará con los resultados, porque también en muchas ocasiones vemos que damos resultados, pero nadie tenemos información de lo que se hizo, ¿no? Entonces, lo más interesante de este punto es lograr que tengamos una estadística para poder hacer referencia a nuevos planes de trabajo en otras obras o en otras acciones de servicios que nosotros hacemos, ¿no? El segundo punto dice, finalmente menciona que un sistema de planeación estratégica formal une tres tipos de planes fundamentales, que son plan estratégico, programas de mediano plazo, presupuestos a corto plazo y planes operativos. Si se dan cuenta, se va de arriba hacia abajo. Entonces, si nosotros analizamos a la empresa como un todo, vamos a ver que entonces todos los planes a corto plazo, mediano plazo, nos van a dar planes estratégicos y de largo plazo. ¿Sí? Entonces ahí es como yo voy viendo este, esta transición de ser una empresa a lo mejor familiar a una empresa productiva, ¿no? ¿Por qué? Porque también estoy viendo la parte futura, que a veces también nos llenamos de sistemas administrativos que no nos llevan a un fin o un logro sustancial, ¿no? Yo lo que quiero son recursos, pero ¿cómo le hago para obtener esos recursos? Dicen que dinero llama dinero, entonces, bueno, pues vamos a tratar de buscar ese tipo de estructuras que nos permitan a nosotros tener el dinero inmediato, pero también pensar en el dinero o el punto de ganancias a largo plazo, que también es algo que muchas veces no sustanciamos, ¿no? Sustanciar el tema del dinero a largo plazo es importante, ¿no? El modelo conceptual de estructura y del proceso de planeación corporativa sistemática desarrollado por Steiner durante la preparación de este modelo examina por años los sistemas de planeación de las diferentes empresas. Llega a la conclusión de que aquellos que llevan a cabo una planeación completa y efectiva siguen este modelo explícita o implícitamente. Sí, entonces nos permiten lograr muchas cosas, sí. Recuerden que también debemos de tener un pensamiento estratégico, no pensar como operativo, sobre todo cuando eres dueño de empresa, ¿no? Si tú quieres hacer las acciones que tu gente tiene que hacer, simplemente no vas a lograr el poder funcionar de manera adecuada. Y lo he visto en la parte sustancial, el desarrollo profesional me ha dado la oportunidad de conocer las dos partes, ¿no? La parte operativa y la parte estratégica. Es difícil, sí. Difícil porque muchas veces no le damos la oportunidad a las gentes a que tomen decisiones. Hay que hacer que la gente tome decisiones. ¿Sí? Entonces, esa es la parte interesante de estas premisas, ¿no? Dice, estas premisas son la formulación de planes, la implantación y la revisión. Recuerden este dicho, acción dada no supervisada se la lleva la amiga de las muchachas, ¿no? Así es, casi en todas nuestras acciones se dan por ese camino. Hay que supervisar lo que los demás hacen, pero darles la oportunidad.